Vos sabés que... Hola, Ernesto. ¿Cómo te va, Pepe? Bien. Lo conozco, Ernesto, hace muchos años, hace 25 años, y desafortunadamente el libro recién llega esta noche a mis manos, lo cual no es culpa de nadie, pero estoy un poquito en desventaja en el sentido de que he leído algunos anticipos y las notas, pero de todos modos me parece que hay una pregunta que antecede al libro, que tal como se presenta es realmente un aporte muy, muy valioso y muy necesario, sobre todo porque Ernesto reivindica un concepto que todos aquellos que lo hemos sufrido en carne propia apreciamos mucho, que es el derecho a equivocarse. Ahora bien, ya entre periodistas, sí, y de frente a tu cara te pregunto, vos empezás a escribir el libro cuando se produce la derrota del oficialismo en el Senado. Contás que esa noche, en un estado de gran... En la elección del 28 de junio. Sí. Antes, entre 2003 y 2008, 2009, pasaron muchas cosas en la Argentina. Sí. ¿Qué pasaba con vos cuando, por ejemplo, el presidente Kirchner, Néstor, dice en la ESMA, venimos a pedir disculpas por el silencio de la democracia en materia de derechos humanos, silencio que no había existido? Cuando compra Borocotó, cuando elige como canales oficiales a C5N y a Radio 10, cuando elimina periodistas críticos del aire, mucho antes de esto que está pasando ahora, cuando no reconoce a la CTA, no le da personería sindical, cuando mantiene una alianza con el Grupo Clarín que determina que Héctor Mañeto sea un frecuente comensal de la Casa Rosada. ¿Qué pasaba en tu sistema de pensamiento, te pregunto? ¿Cómo era que se producían tus odios y tus apoyos? ¿Qué veías de positivo en todo eso? A ver, yo te voy a decir una cosa. Todas esas cosas que vos mencionaste, menos la última, fueron señaladas muy enfáticamente. Ahora te voy a hablar del Grupo Clarín, lo que vos quieras, pero fueron señaladas muy enfáticamente por mí. Yo estuve en contra. Primero estuve muy en contra de lo que pasó en Cromañón. Mi quiebre anímico, así como mi acercamiento se produce con Zaffaroni, con la designación de Zaffaroni, que hasta el día de hoy me parece sensacional. Mi quiebre anímico se produce con un hecho maldito respecto a los medios de la democracia, de los organismos de derechos humanos, que es lo que pasó en Cromañón. La impiedad, la crueldad, la demagogia con la cual Kirchner generó lo de Cromañón. ¿Generó? No, generó, toleró, se cayó la boca, hizo demagogia cuando la Cámara lo sacó, claro. Se escondió, no apareció. Mira, hay anécdotas que cuenta el libro que yo las conocía y las dije en Radio Mitre en su momento, basta buscar los archivos. Las madres de Cromañón, una delegación, algunas de ellas cercanas al kirchnerismo, quisieron verla a Cristina. Cristina era senadora y no la recibió. En un país donde las madres de chicos muertos no eran recibidas durante la dictadura, había una primera dama que hacía campaña con el tema de derechos humanos, que se negaba a recibir a madres de chicos muertos. Cada uno de los temas, el INDEC, Misiones, fueron producto de discusiones muy fuertes en Radio Mitre en aquellos años donde supuestamente el Grupo Clarín tenía un acuerdo, o se veía que tenía un acuerdo, pero en la misma Radio Mitre donde trabajaba Magdalena Ruiz Guiñazú, que también era durísima. Y en la misma Radio Mitre donde ahora labura Nelson Castro, que laburaba en esos años en TN. Y en esos años Morales Solá laburaba en TN. Entonces yo no quiero ponerme a defender el Grupo Clarín. Tiene blancos, negros, grises. Es una empresa. A veces mezcla la línea periodística con intereses empresarios, cosa que a mí no me gusta. ¿Qué le veía de progresista a Kirchner? No, yo no le veía progresista. Yo le desconfiaba mucho a Kirchner. Cuando leas el libro vas a ver que le desconfiaba mucho. Ahora, yo había tenido una experiencia con Duhalde que me resultaba muy interesante. Que veía un típico gobernador, el gobernador clave, vicepresidente de la década del 90, a mí la presidencia de Duhalde me había parecido una presidencia muy sensata. Y había visto cómo la sociedad transformaba a un líder en algo mejor de lo que ese tipo era. Es más, hasta se fue del poder. Cuando asume Kirchner y hace sobre todo lo de la Corte Suprema, que era una medida antikirchnerista, porque en Santa Cruz, yo pensé, ¿quién te dice que este tipo un poco cambia de acuerdo a lo que la sociedad está exigiendo? Confronta contra el aparato, cosa que nunca había hecho, hace una política neokeynesiana, cosa que no había hecho en Santa Cruz, hace una Corte Suprema independiente, y empiezo a ver esas señales, y veo también a algunos enemigos de Kirchner que me generan alarma por el terrorismo informativo que hacían. Yo veía, el otro día Fontevecchia publica una nota que se llama Equivocarse dos veces, tener ilusión en aquel momento y ahora estar con bronca. Yo no... La segunda fue un error mío, y eso fue una equivocación, cosa que a uno le pasa. En un momento yo estuve con mucha bronca, ahora menos. Pero en la primera etapa, yo no es que estaba deslumbrado, decía, a ver cómo se compone la fórmula Kirchner. Este tipo que en Santa Cruz era esto que era, de repente viene acá y como Duhalde empieza a hacer algunas cosas que para mí eran inesperadas. En los primeros 2 años, sobre todo, cuando gobernaba con la Baña, etcétera,
se ve un Kirchner un poco distinto. En el 2005 él cambia completamente. De cualquier manera, cuando se habla de la sociedad se equivocó 2 veces. Antes, cuando lo apoyaba, había razones para la sociedad de decir los 4 años de Kirchner fueron buenos años para la Argentina. Ensañarse con la sociedad, porque se entusiasmó un poco, porque tampoco fue mucho, pero se entusiasmó un poco con Kirchner en esa época, me parece injusto. Me parece injusto porque nosotros nos equivocamos, todos nos equivocamos. Había gente que se enamoró de Cavallo del 2001, no del Cavallo del 70%. Esa equivocación me parece. Ahora, el primer Kirchner era un Kirchner que en la composición de la fórmula tenía rasgos autoritarios, tenía barbaridades como Brocoto, te puedo nombrar más. Misiones fue una barbaridad, el INDEC fue en ese momento. La pauta publicitaria. La pauta publicitaria, todas esas cosas. Ahora, Ernesto, yo leí casi buena parte del libro y eso está claro. Es decir, la verdad que el mandato de Kirchner no fue un mandato. Podría decirse que la economía lo ayudó. Estaban los síntomas de la enfermedad. Y él no se descontroló, digamos, como aparentemente ocurrió después. Ahora, ¿qué fue lo que descontrola el poder kirchnerista? O por lo menos cuando te pones en analista, más allá de esos elementos que vos decís te daban bronca, ¿qué es lo que lo obliga a él a cambiar si es que cambió? Es una gran incógnita. Vos sabés que el otro día mucha gente te dice, ¿cómo? ¿Qué les pasó? Bueno, en la solapa hay mucha gente que opina y entre ellos Nelson Castro. Para mí esa gente fue siempre igual. Yo no digo que digamos, no, mi interpretación no es que eran santos y ahora son demonios, porque no es tan ingenuo, digamos, ninguno de nosotros es ingenuo. Mi interpretación es que él percibió algo de la sociedad y supo ganarse el cariño de la sociedad porque algo percibió y después lo perdió porque la sociedad se le fue. Hay algo que le pasó en el medio, ¿qué fue lo que le pasó? A mí me parece que hoy, visto desde hoy, y esa especulación y cada cual puede decir, y esto es una historia, no más que eso, él tenía un proyecto de poder para el cual los mejores gestos que hizo entre el 2003 y 2005 eran un atajo o una forma de llegar ahí. Cuando en el 2005 se produce su triunfo, él empieza a enceguecerse con un proyecto de poder que creo que la sociedad le fue poniendo límites. El primer límite fuerte fue Misiones, una población humilde que le dice reelección no, clientelismo no. Era suficiente para que él pudiera ver si sos parecido a Menem. No es que a Menem a la década del 90 se la rechazaba en esta sociedad por las cuestiones económicas, por la corrupción, por la reelección, por la ambición de poder desmedida, etcétera, etcétera. Y se empieza a ver todo eso. Y después, cuando se produce la crisis del campo... Pero él reconoce la derrota en Misiones y baja las candidaturas une lo útil a lo agradable. Él sigue con la idea de que nos quedamos para siempre entre vos y yo durante 20 años. Claro. Esa idea sigue hasta el día de hoy. Pero por supuesto, él está diciendo pingüino, pingüina. Entonces, esa sensación, a mí me parece que hay una reacción social muy fuerte cuando toda esa como enfermedad contenida se expresa en la crisis del campo, que un sector del progresismo acá la interpreta como quiso transformar la Argentina y la fuerza de la reacción se le resistieron. Creo que una parte de verdad tiene consecuencias. Y puntualmente, yo sé que estás muy mal de tiempo y nosotros también, pero muy brevemente, no me resisto a no hacerte esta pregunta, Ernesto. En lo atinente específicamente a los medios de comunicación, ¿no fue